Buenas noches, queridos amigos por Israel. Hoy tenemos la gran felicidad de volver a reencontrarnos en este programa que hemos diseñado el año pasado para acompañarlos con todo el tema de la pandemia y para estar siempre muy juntos. Para empezar el ciclo de Amigos por Israel 2021, tendremos un programa muy variado con temas fascinantes y disertantes de primerísimo nivel. Esperamos que, como en el 2020, nos sigan acompañando y disfrutando de nuestras variadas actividades. Hoy, para comenzar, tenemos con nosotros a la periodista y escritora, nuestra querida amiga Marta Wolf, y a Graciela Rothman, también amiga nuestra, que ya ha participado de otros encuentros, directora y codirectora de la película que verán a continuación, Con los pies en la tierra. Un homenaje a los inmigrantes judíos de las colonias de Entre Ríos. Marta y Graciela, cuéntenos cómo surgió la idea de hacer la película y cuál era el objetivo. Bueno, como periodista siempre tuve la oportunidad de escuchar muchos testimonios y dije algún día los voy a rescatar. Yo venía ya trabajando con la inmigración, después que conocí el Beit Futsot, trabajé acá en la Asociación Amigos de Beit Futsot, bueno, y hice los libros como Enrique Sago sobre la inmigración, conocí las colonias y dije, bueno, los gauchos judíos ya habían sido un poco olvidados y todavía quedaban muchos gauchos judíos. Entonces lo que yo quise es rescatar la memoria, los testimonios, lo que hay en los museos, los objetos que hablan, el campo que guarda ese espíritu y el gaucho judío que habla del judío y del gaucho, viceversa. Era imposible no querer captarlos con la cámara, debido a que además reafirman lo que los inmigrantes judíos, es verdad que en la Argentina les dio tierra, colonizaron por el Barón Gil, pero también es lo que es cierto lo que los judíos legaron al campo argentino, en la colonización, en cultura, en costumbres, en la comida, en el cooperativismo. Bueno, es enorme. Así que en esto dual entre lo que la Argentina le dio a los inmigrantes judíos y lo que los judíos hicieron en la colonización, es permanente y necesario reafirmar el mensaje que queremos dar como judíos. Graciela. Sí, yo quería agregar simplemente que en el contexto de los objetivos que nosotros nos planteamos cuando salimos al campo a trabajar, fue mostrar, como vos bien dijiste, los reservorios donde se preserva el mayor patrimonio documental de la mayor epopeya de colonización agrícola de todos los tiempos, pero también lo que queda en pie en cuanto a patrimonio arquitectónico. Y reafirmando esto que vos decías recién, diría que esa epopeya colonizadora fue la que dio fundamento y dio pie a lo que es hoy la comunidad judía argentina. Díganme, por favor, ¿en qué lugares se filmó la película? ¿Qué escenarios tuvieron? Graciela, sí. Vos tenés el recorrido. Bueno, el recorrido. Tenemos algunos lugares fuera del país, como es París, Barcelona. Otras plazas fueron la ciudad de Buenos Aires y después trabajamos en 26 plazas de la provincia de Entre Ríos, que ya no las voy a nombrar porque las van a ver en el transcurso del documental. El recorrido se hizo en pueblos, ciudades y colonias de la provincia de Entre Ríos. En total, como digo, fueron 26.
Lo que dijo Graciela, cuando yo estuve en París, fui al cementerio de Montmartre, que está la tumba del barón Hirsch y de toda su familia, y di un testimonio frente a su tumba, diciéndole que no es olvidado, a pesar de que la tumba está como abandonada con un candado. Yo le quise contar que su nombre permanece en todos los lugares que fue el creador de la Jewish Colonization Association. Así es. Díganme, por favor, ¿cómo financiaron el tema de la película? ¿Tuvieron algún apoyo de alguna institución de la comunidad, alguna institución, alguna persona particular? No, a nivel de institución, no. Particular en aquel momento, Zichron Ribajá, Raúl Schwarzman, que era el presidente de la Ambrota Col, ya que la Ambrota Col se ocupa de la protección de Domínguez y de las colonias y de los circuitos para hacer turismo. Raúl quiso hacerlo en nombre de su padre para no ser olvidado. Esta palabra olvidado es muy interesante. Nuestro trabajo es contra el olvido, para mantener viva lo que pasó y mantener vivo el testimonio de la gente. Así que a nivel comunitario total, o decir, centralizado como la AMIA, no. Nosotros fuimos totalmente independientes y nos sentimos felices de este legado. Y yo Gracias, quería Marta. agregar, perdón. Sí, Graciela. Quería agregar que es muy importante destacarlo. En la provincia de Entre Ríos hubo dos familias que colaboraron con el documental. Una es Judith Chachir, la dueña, la propietaria de un canal de televisión de la ciudad de Villaguay, que puso a disposición nuestra fotógrafo, camarógrafo y vehículos. Y cuando filmamos todo lo inherente al centenario de la localidad de General Campos, la familia de Benito Mendelovich hicieron lo propio. Así que va nuestro agradecimiento para ellos. Gracias, Graciela. Quería preguntarles a través de qué medios difundieron la película, si se proyectó en escuelas, en instituciones, en clubes, ¿en qué forma la difundieron? Bueno, esta película fue proyectada en el Festival de Cine Judío que dirige Luis Gutman y sacó el primer premio. Y después hubo que luchar para que las instituciones la muestren. Es una lucha permanente de la intelectual con la comunidad. En escuelas no se ha dado, es una pena, porque realmente es una clase de inmigración judía a la Argentina, sobre todo a la provincia de Entre Ríos, tiene historia, porque acá figura el nieto de Gershunov, y lo que nosotros rescatamos realmente vale la pena. Así que lo hicimos a pulmón y agradecer a la actitud de Amigos por Israel, Simón, que lo ha difundido previo a al ciclo en general que se va a mostrar hoy, el conocimiento, porque hemos recibido muchísimos mails donde la gente se quedó realmente encantada con la mitzvah que ustedes hicieron con nosotros. Claro, y Bueno, también es importante decir que la película formó parte de coloquios y de seminarios que se realizaron tanto en la provincia de Entre Ríos, en particular la ciudad de Concordia, en Barcelona, en Estados Unidos y en Israel. Algo que quiero agregar, esta película, traducida al inglés como el resto de mis películas, está en el Beit HaTfutzot y en el Museo Judío de Polonia, de Varsovia. Gracias, Marta. Vayamos a alguna parte un poquito más jugosa de esta introducción. A ver si nos pueden contar alguna anécdota que surgieron durante la filmación. Algo jocoso, algo lindo, algo para recordar. Bueno, yo quiero contar lo que me pasó con el que cuida el cementerio de Domínguez. Lo conocí en un camino porque el director del Museo de
de Domínguez, Chuja, ¿no? Osvaldo Quiroga, me dice, mirá, ahí viene Feliciano, hace 30 años que está cuidando el cementerio. Me da la mano, mucho gusto cuando entramos al cementerio, dice, usted sabe que a mí me conoce todo el mundo, porque acá la gente viene a poner algunas flores, alguna piedrita, y me dejan el nombre en hebreo. Y esos dibujitos que tienen la letra, yo me paso todo el día buscando en la tumba que se parezca, así encuentro a los parientes. Me pareció algo tan sabroso, y algo más que encontramos lo que fue una sinagoga, estaba lleno de heno, así que pasó algún gaucho, dijo está vacío y lo usó como depósito y nos volvimos locos diciendo que eso no se podía hacer. Bueno, yo voy a agregar una anécdota gastronómica. Nosotros nos reuníamos al final del día, en general, en cada una de las plazas donde estábamos trabajando. Como los lugares son chicos, ya la gente sabía, obviamente, a dónde nosotros nos alojábamos. Y siempre caía alguno de nuestros entrevistados que se había olvidado de contarnos algo. O llegaba alguien que se había enterado que estábamos y nos acercaba fotos, documentos y nos volvía a contar nuevas anécdotas. Pero tampoco faltaron las amigas, viejas conocidas, que nos acercaban bandejas de leicas, bandejas de strudel y algún que otro knishes, que por ahí hay alguna foto que da cuenta de eso. Así que, como anécdota, todos hemos vuelto con algún kilito de más después de esta maravillosa filmación que hicimos. Bueno, para la próxima película nos prendemos a acompañarlas entonces, para la parte gastronómica, por supuesto. Invitado. Bueno, señora Marta Wolf, señora Graciela Rothman, muchísimas gracias por su participación de esta previa de la película. Amigos por Israel siempre van a apoyar la labor de ustedes y en especial la labor de todas las colonias judías que son tan importantes, que están tan en nuestro recuerdo y que debemos permanecer atentos y debemos permanecer inclusivos con ellos como parte de nuestra vida. Ahora, amigos por Israel, a disfrutar de la película. Muchísimas gracias y recuerden que esta película comenzará a rodar desde el día miércoles 3 de marzo a las 19 horas ininterrumpidamente hasta el día sábado siguiente a las 23 horas. En cualquier momento que ustedes pongan play y escriban la palabra amigos como código, toda con minúscula, amigos, todo con minúscula, podrán ver la película. Que la disfruten y nos volvemos a encontrar próximamente. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estoy en París, en el cementerio de Montmartre, frente a la tumba de Maurice de Hirsch, conocido como el barón Mauricio de Hirsch, el creador de la Jewish Colonization Association, que salvó tantas vidas judías perseguidas por el antisemitismo de Rusia y de Europa Oriental.
le digo al barón de Hirsch, no fue inmortal por este olvido, pero sí es recordado en la Argentina, en las colonias judías, su nombre día a día, y cada vez que se lo nombra es un rezo de agradecimiento. Avizele mazăl, vinem avizele gli, dos dreidele soll sich schon drehen, bringen mein Mazel zurück. Tengan muy buenos días en esta hermosa jornada de fiesta de fogoñada que revive la tradición. Quiero ver latir los corazones de cada paisanada para estrecharle la mano en una floja y un tire. Tengan muy buenos días, le dice el Pampa Ramírez. Tengo en mis manos el acta de salida de mis bisabuelos de la ciudad de Ucrania o de la aldea donde ellos vivían en Ucrania, en el Imperio Ruso, que trajeron en sus manos 4 hijos, y bueno, que gracias a ellos estamos acá ya en la 4ª generación, mi familia, mis nietos, mis hijos, todos habitan acá en la provincia de Entre Ríos, y bueno, para mí es muy emocionante, ¿no? En virtud del artículo 16 de las reglas superiormente aprobadas el 8 de mayo de 1892, se expide el presente certificado al hebreo agricultor de la colonia de Israelevka, gobernación de Jersón, distrito de Elisabethgrad, Yehudel Arkuchin, hijo de Berko, de 55 años de edad, que manifestó el deseo de emigrar de Rusia con los miembros de su familia. Conforme al artículo 17 de las reglas precitadas, dicho hebreo, al igual que los miembros de su familia nombradas en el presente certificado, son considerados como salidos del territorio del Imperio Ruso para siempre. Entre Ríos fue una provincia pionera en colonización. Tuvimos la suerte, la colonización judía de Entre Ríos, de contar con gobernantes que tomaron el ejemplo de Urquiza. Urquiza, allá en 1856, funda la colonia San José. 3 años después de que se sanciona la Constitución Nacional, que tanto influyera en ella Alberdi cuando dijeron que gobernar es poblar. Desde hace 16 años que estoy investigando la historia de los pampistas y llegué a esa historia a partir de mis investigaciones como especialista en preservación del patrimonio del Hotel Boulevard Atlántico de Mar del Sur. Llegué a ese lugar, me encantó el edificio y más como especialista, el edificio es de fines del siglo XIX y el lugar es un lugar increíblemente bello, además que lleno de historias, muchas de esas historias son muy poco conocidas y dentro de esas historias está la famosa historia de los pampistas. Los pampistas eran un grupo de inmigrantes rusos, judíos rusos, que escapando de los pogroms que se sucedían hacia 1881 en Rusia, comienzan a tratar de escapar de esas persecuciones y comienzan a tratar de trasladarse o al norte de Europa o hacia Palestina. El punto intermedio de ese viaje era Estambul, la capital o la ciudad más importante del Imperio Otomano, en donde van a tratar de comenzar a congregarse para dar el salto definitivo hacia Palestina. Soy oriundo de la Argentina, desde hace 48 años que vivo en Israel. Hace 8 años comencé a hacer un estudio, una investigación histórica comparativa entre la colonización del barón Hirsch los primeros años y la colonización paralela que hubo en esa época en Israel del barón Rothschild, lo que se llama la primera aliyá, que comenzó en 1881 después de los pogroms. De esa manera llegué también a los barcos que llegaban mandados por el barón Hirsch a la Argentina,
por ejemplo el Lisabón, el Tioco o Tijuca, y también el Pampa, que fue el último que llegó en 1891, en diciembre de 1891. El buque Pampa es un poco diferente a los otros barcos que llegaron ese año, a partir de junio o julio, porque representaba, así parece, otro tipo de población, una migración, la que llegaba a Israel, que ya tenía casi 10 años, o sea que ya estaba asentada, estaba ya balanceada, y la migración que llegaba acá era experimental, se puede decir que era experimental, era nuevo. Había una cierta orden por parte de un convenio entre el gobierno argentino y Wilhelm Löwenthal, que era el representante del varón en la Argentina, por el cual este grupo de inmigrantes no podían quedarse mucho tiempo en la capital. La llegada de los pampistas a Buenos Aires muestra una ciudad en pleno crecimiento, una ciudad que había adquirido rápidamente un crecimiento muy importante en su edificación, empezaba a construirse también los nuevos diques, el puerto, las estaciones de ferrocarril, es decir que Buenos Aires era una ciudad en pleno crecimiento y la llegada de una inmigración totalmente atípica a la que llegaba habitualmente genera una serie de suspicacias bastante importantes en una sociedad tradicional y católica como era la sociedad argentina. Löwenthal se encuentra con la disyuntiva de que tiene que sacar a este grupo de gente del hotel de inmigrantes y las tierras en Entre Ríos todavía no estaban compradas. Surge la posibilidad de enviarlos a Mar del Sur y es así como van a llegar a principios de enero de 1892. Era digamos, un grupo importante después de la llegada de la gente a Moisés Ville como principio, y la segunda instalación en Carlos Casares, y esta era la tercera. No solo por eso, sino que porque había adquirido como un nombre propio, los pampistas. Una vida que por el hecho de ser verano y estar el mar, le da todo este romanticismo de lo que esto podía significar. Había muchos jóvenes, entre ellos jóvenes idealistas, porque por algo era que venían y se convirtieron en los pampistas. Su primera intención, seguramente motivados mucho ideológicamente y imbuidos de grandes deseos de cambio de sus realidades en Rusia, habían querido ir a lo que era Eretz Israel, la tierra de Israel, y vinieron acá en Argentina. Así que esa cuota de romanticismo que podía acompañarlos y de idealismo en Mar del Sur era como una especie de recreo, pero al mismo tiempo con muchas ganas de que ese recreo ya se convierta en realidad en las colonias. Tengo la dicha de ser nieto de dos escritores de primerísima magnitud en la Argentina, don Alberto Gerchunov y don Roberto Pairó. Al principio no sabíamos qué era mi abuelo, qué era Alberto Gerchunov, era el abuelo. A medida que fuimos creciendo íbamos empezando a entender que él era algo más que el abuelo. Y a partir de entonces es que uno empezó a vivir más al abuelo a través de su obra, a través de sus cosas. Llegaron de Rusia, más bien de Proscuro, a las colonias que el barón Hirsch había patrocinado en la Argentina. Allí es donde falleció su padre asesinado, un golpe enorme, que uno no concibe que no guardara rencor, que amara a la Argentina como lo hacía, y eso se demostró en su libro Los Gauchos Judíos, por supuesto, que publicó con motivo del
del centenario de la República. Esto había ocurrido en Moisésville. Pasaron a las colonias de Rajil, donde realmente se hizo un gaucho, porque conocía de todo lo del campo y, como dice él, todos los muchachos rápidamente se gauchificaron, por decir así. Él desde ya es el creador de la frase de los gauchos judíos por su libro, pero esa frase ha sido rescatada por no sé cuánta gente para no sé cuántas situaciones. Se ha vuelto una frase ya genérica. Es una emoción, siempre. Creo que eso es lo que uno pudo rescatar. Pensar que hace, no sé, 62 años que murió, más, ya perdí la cuenta. Y uno lo siente cerca. Yo los vi a esos gringos que se hermanaron con sudor a los gauchos entrerrianos, sí. El judío tenía una serie de códigos que traía de su historia, y el gaucho, que era un producto que fue utilizado por los conquistadores para combatir al indio, era un mestizo intermedio entre el español y el indio. Y ese gaucho, que no tenía ninguna culpa de ser como era, tenía la formación que le habían dado. ¿Qué quiere decir la formación? No iba a la escuela, no se educaba, no tenía rancho fijo. Si quería comer pedazo de carne, agarraba una vaca, le cortaba una lonja y que el animal siga caminando. Si quería tener una hembra, la alzaba en ancas de su caballo y se la llevaba. Entonces los códigos de vida del gaucho chocaron inmediatamente contra los del inmigrante, sea judío o no judío. Es obvio que estos dos códigos de vida tenían que chocar, porque esto no es un crisol, no existe un crisol de razas, existe un mosaico en el cual cada uno trae su bagaje cultural y su bagaje de vida. Ese choque de códigos entre el gaucho y, en este caso, el colono judío, motivó serias diferencias, motivó asesinatos de uno y otro lado, motivó venganzas, motivó no entenderse en muchos casos, y llevó mucho tiempo hasta que la integración de esas dos culturas yuxtapuestas pudo dar un intermedio, como fue el gaucho que de repente quería tener su casa al igual que el colono, quería tener su mujer, sus hijos asentados, como era natural que así fuera, y el judío, que cuando vino acá no sabía si el caballo se montaba de la derecha, de la izquierda, para adelante o para atrás, aprendió del gaucho todos aquellos quehaceres que hacían el trabajo de campo. Ellos vinieron sin saber nada. ¿Qué pasaría si un payador o relator, jineteada, portavoz de un gauchaje como soy yo, me voy a otro país y sin saber un idioma, como diría el criollo? No haría nada. Y ellos vinieron así y se quedaron acá y ya hace más de 100 años creo que están. Lo digo con la verdad del alma. Don Elías Duhovne representó mucho en mí y casi que fue una guía en mi trayectoria, en lo que yo quería hacer. Yo te quiero a vos mucho y no quiero que te vayas. ¿Qué querés que te regale? Y yo me quedé pensando y al rato le dije, una guitarra a don Elías. Él mandó buscar una guitarra a Buenos Aires. Cuando llegó la guitarra, era un cajón, que cuando abrieron el cajón, yo sentí una iluminación, sentí algo muy especial, que esa guitarra me iba a guiar en la vida y la llevé siempre, siempre en mis recuerdos. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado, que es peor.
Amalaya que se rompa pa' siempre mi corazón. La samba ya no es la samba del paisanito cantor, que se han hecho los estilos del paisano trovador. Cuando falleció don Elías, yo estaba en Buenos Aires. Cuando vine, ya me había enterado de la muerte de don Elías, me encontré con Pedrito, su hijo. Vos sabés que papá me dijo que cuando vengas le llevé una flor al cementerio. Yo no sabía dónde estaba, pero eso no me lo olvidé nunca. Es como que tenía una deuda. Pero don Elías sabe desde el más allá a lo mejor de que para mí es la guía que tuve desde siempre. Jamás lo podré olvidar. Don Elías me mostraba muchas noches de verano las estrellas. Me decía, estas tres Marías están en todo el mundo. Se puede ver estas tres Marías desde cualquier lugar. Se pueden ver desde Israel, me decía. Se puede ver desde Jerusalén, y me hablaba de otros cielos, me hablaba de un país al cual yo respeté siempre y quiero y amo, porque don Elías me enseñó a querer Israel. Mi tierra te están cambiando o te han disfrazado, que es peor. Amalaya que se rompa pa' siempre mi corazón. Cuando son las patronales, que salen con la figura de la Virgen por toda la villa, en el templo nuestro los recibimos y nos cantan una canción tradicional, Ebeinu Shalom Aleichem. La personalidad que está a cargo de la procesión, si no conoce el templo, lo hacemos pasar, firma el libro de acta, y realmente para nosotros y para todos los turistas es una de las grandes, si se puede decir, o buenas acciones de convivencia. Lo que nos hace ricos justamente es el diálogo, el compartir, ¿no? El participar unos con otros. Entonces, digo, como un mensaje así, ¿no? Como transmitir algo, animarnos, digo, ¿no? A todos, a tirar abajo por ahí los prejuicios sobre todo, ¿no? Yo suelo hablar de los judíos, digo, nuestros hermanos mayores. Golpeó la puerta y estaba lleno de gente. Entonces, ahí estaban festejando el Pesaj. Y yo digo, bueno, llegué en un mal momento. Ahí me incorporaron a la mesa, me sentaron en la cabecera y bueno, compartimos ese momento que rompimos algunas reglas, ¿no? Porque nosotros estábamos dentro de terminando nuestra cuaresma, ellos estaban celebrando su Pascua judía, pero fue un momento importante de integración, ¿no? Es como que se unió el Antiguo y el Nuevo Testamento ahí en una experiencia de vida. Yo soy descendiente de suizos, en 1890 y pico, en 1900, en la aldea San Jorge. La integración que tuvimos con los judíos fue muy linda, porque los judíos enseñaban sus costumbres, los criollos también. Entonces se instalaron acá en Clara. Después, ya buscando la educación de sus hijos.
Yo soy descendiente de los franceses y realmente acá había mucha comunidad judía. Y me integré porque me decían que yo, por mi nombre, que soy Sara, era rubia cuando era chica, era netamente judía, me decía un tal señor Latute. Nosotros somos católicos, ¿no? Y siempre digo que un buen católico siempre tiene que tener un buen amigo judío por amigo, porque ellos siempre fueron generosos con nosotros. Siempre colaboraron, siempre estuvieron haciendo cosas para la Iglesia Católica, siempre se los convocó, se integraron y en realidad el general Campos, me parece, si no estoy equivocada, existe gracias a los judíos. Bueno, en esta colonia, cuando muere un judío o muere un cristiano, vamos todos. O cuando muere un judío, vienen toda la gente de la colonia, porque en ese caso estamos muy unidos con todos. Cuando hace la Iglesia Católica hace una fiesta anual y ahí colaboramos. Los veo desde lejos, las caras están llorosas, están tristes. Veo que están cargando un bulto chiquito. Quiere decir que el Zeide se ha ido. Pucha, que quedó chiquito el Zeide. Me quisiera arrimar, pero no puedo, porque tengo miedo de meter la pata. Como cuando le llevé de regalo un lechón y el Zeide salió corriendo como si hubiera cometido algún pecado. Yo, como no conozco las costumbres de estos paisanos, por ahí meto la pata, pero ¿cómo no me voy a acordar de él? Si yo era un purrete y llegó este hombre con la barba grande, hablando un idioma que yo no entendía nada, y me dijo, Ich Mendel. ¿Qué es Ich Mendel? Y yo digo, bueno, el nombre de él, y le dije, Remigio. Ich Mendel, Remigio, y bueno, así quedamos, pero como al poco tiempo todo el mundo le decía Zeide, que yo no sabía lo que quería decir, Zeide es abuelo, después me enteré, empecé también yo a decirle Zeide. ¿Y cómo no me voy a acordar de él? Si desde el primer día que vino, después que se presentó y dijo Ich Mendel, me abrazó y me dejó en la mano unos caramelos. Y este hombre no sabía que esos caramelos eran los primeros que yo probaba en mi vida. El primer recuerdo dulce. Me acuerdo que una vez, una de las hijas del Zeide se fue al pueblo y un gaucho medio mamado la guarangueó y dijo alguna guasada. Y yo estaba presente mirándolo y cuando dijo esto no me gustó. Y contesté como aprendí. Y el otro me apuró. Y se pelaron los facones y yo estaba dispuesta a pelear. Y después se calmaron las cosas, guardamos las facas, nos calmamos. Cuando vuelvo al rancho, la hija le cuenta al Zeide lo que había pasado y el Zeide llorando se acerca, me abraza y me dice, bendita esta tierra donde un goy, donde un no judío es capaz de ofrecer su vida para salvar la vida de un judío. Nunca lo había visto, por eso esta tierra está bendita. Estamos para hablar justamente de los judíos, quien fueron, que vinieron de otro país, como sabemos, y el gaucho lo esperaba acá. Y del judío tengo muy lindo recuerdo porque mis padres fueron empleados de judíos y yo también supe trabajar con judíos. ¿Por qué Osvaldo Quiroga, siendo un no judío, está tan involucrado en esta historia? Al llegar los primeros grupos de familia a la estación Domínguez a partir del año 1892, una población nativa, criolla, que estaban asentados sobre la margen del arroyo Vergara, fueron contratados los hombres, los criollos, para ir a acompañar a cada una de las familias a asentarse en los predios que les tocaba asignados como parcelas. Y uno de esos criollos que fue contratado por el administrador de la Yiddish o de la Jewish Colonization fue mi bisabuelo.
quien acompañó a una familia hasta la colonia Leven, en Las Moscas, de Estación Las Moscas, para orientarlos en lo que era la construcción del rancho, el desmonte, los primeros pasos en la agricultura. Lindo trabajo para un soldado de Urquiz. Enseñarle a la gringa dónde está la teta de la vaca. Son buena gente. Con el tiempo se transformó en peón de esa familia. Cuando la Yevich le permitió a el colono tener un ayudante para época de cosechas, generalmente se llamaba al criollo que los había acompañado y los orientó en los primeros tiempos. Y ese fue el caso de mi bisabuelo. Y mi abuelo se jubiló como estibador en el que hoy se recuerda como el Galpón Hotel de Inmigrantes. En un momento fue el depósito de cereales de la cooperativa, la prestigiosa cooperativa Fondo Comunal. Y mi abuelo Carlos María Quiroga, o Requinque Quiroga, se jubiló como estibador de la cooperativa agrícola en ese galpón. Voy abriendo la puerta. Sí. La gente me conoce, he tratado con gente de Israel, de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Concordia, Clara, Sáhara, Domínguez, de todos lados tengo gente conocida. Así que el que no me conoce a mí es porque no ha querido nada más. ¿Sí? El día viernes infaltable, hacer limpieza, arreglar todo, y el día domingo a recibir a gente que viene de distintos puntos del país, a alcanzarle el agua, a acomodarle las flores, a conversar con ellos, darles recibo del cementerio, la cota anual. Aquí descansan los restos de quienes fueron los organizadores institucionales, no solamente en la parte del pueblo, sino también de las colonias en general. Tal es la figura del doctor Noé Yarcho, ¿no? Una figura emblemática que muere el 31 de julio de 1912 en el hospital de Domínguez, y cuyos restos fueron traídos a pulso 9 kilómetros, acompañados por toda la colonia, para darle el último adiós al venerado o el santo judío, como se lo llegó a denominar. Soy nieto del médico milagroso Noé Yarcho. Gente así judía que conocía bien el apellido me explicaban lo que era el apellido de Yarcho, ¿no? Es toda la familia, cuñado de Miguel Sájarov, un adelantado de la época, y cuando iba con su cochero al campo a atender a los enfermos, lo iban a asaltar, estaban los delincuentes, cuando se daban cuenta que era el doctor Yarcho, lo acompañaban para que no le pasara nada en el camino hasta donde iba a atender al enfermo. Y hasta dejarse de lado su salud, con mi bisabuela también, y era un hombre que no gozaba de buena salud, y sobre todo la iba perdiendo cada vez más a medida que iba atendiendo al prójimo, a la gente del campo. A veces necesito como caer, ¿no? Cuando tengo mis propios problemas personales, me pasa la vida, leo el libro y caigo como en una nube de pensar que en mi sangre corre esa sangre justamente, y me vuelvo mejor persona por momentos. Del doctor Yarcho no solamente su historia a través de la documentación, sino que también hemos logrado rescatar desde su maletín de trabajo, el maletín de trabajo con el que hasta 1912 visitaba cada una de las aldeas en las colonias para llevarle las rosas de la salud, como decía Juan L. Ortiz, pero también equipamiento de lo que ha sido el Hospital Clara, que lleva el nombre hoy Hospital Dr. Yarcho, que fue uno de los más completos de la provincia. El primer sillón de ruedas del Dr. Yarcho y la camilla de partos del hospital, ¿no? Que esta es la camilla también en donde yo nací hace 50 años y en donde nació mi primer hija. Y a Noé Yarcho, a Noé, Nahum, Nelay, ¿no? Según las distintas formas de pronunciación que lleva su nombre. En primer lugar lo conocía por Juan L. Ortiz. Juan L. Ortiz, en uno de sus poemas esenciales, dice: sepan amigos que mi vida pasó alguna vez cerca de un santo. Y ese santo era Nahum Yarcho, y le preguntaban qué estaba haciendo él acá, perdido en estos poblachos de Entre Ríos, ya que yéndose a las ciudades podía ser muy rico, y Yarcho le decía: qué más rico que lo que soy acá,
donde la gente me ayuda a atar el caballo al sulky y mi mujer ha venido ayer de Montevideo con un sombrero nuevo. Se quedaban acá por amor al prójimo y por amor a esta patria, ya que como dice Gershunov, donde hay felicidad, donde hay paz, ahí está Israel. El doctor Volkovich fue el médico más viejo, vamos a decir, porque todos, ¿quién no lo conoció? Y muy generoso, y él a la hora que vos lo venías a buscar, salía de noche, de día, ya te digo, tenía de todo para salir. Con esta volanta, el médico era un solo médico para la zona, una zona muy amplia, y no con medios como hoy tenemos, terramicina, todos los últimos medicamentos, la verdad, pero con esto se transportaba de un lugar al otro, que la verdad que se salvaba gente. Me sacó a mí, me atendió a mi madre de mi parto, entonces atendió a tantos otros. Y yo a su vez después ayudaba a la señora cuando ella atendía los partos, a la vuelta de la vida como son. El doctor Chittel, hijo de esta ciudad, murió muy joven y era el doctor, el médico del pueblo, del campo, de todos, porque un hombre de un gran corazón, él atendía a quien fuera, sin fijarse si tenía o no tenía, ¿no? Y la gente lo adoraba. Tenemos que ir un poquito más adelante y yo le enseño. Recuerdo bueno, que en casa, tanto mi abuelo, mi padre no tanto, pero mi abuelo, ¿no? que lo recordaban con gran cariño por lo que significó las ideas que él trajo, ¿no? a la Argentina cuando tuvo que emigrar, ¿no? las ideas del cooperativismo y la ayuda a darle valor a la palabra, ¿no? y ayudar a las personas. Creo que ese es uno del gran legado que yo tomo de Miguel, ¿no? Acá se guardaban todas las correspondencias, tanto de los que llegaron a la Argentina como los que quedaron en Rusia. Y hay una carta que es como resumidora de toda su vida, que ha sido toda una vida de creaciones, una vida llena de flores y aromas, que en todos los lugares que les tocó poblar se encontraron con ruinas de taperas, con cardos, con espartillos, pero que eso no impidió a que ellos pudiesen crear siempre lo bueno y lo bello, que eran las flores y los aromas. Poseídos de gran confianza en el porvenir y con altos ideales, no veían en la cooperativa un fin sin un medio. Con los pies sólidamente afirmados en la tierra, nuestros cooperadores iban muy lejos con la mirada y abarcaban horizontes vastísimos. Humildes por condición, pobres en medios, ricos solamente en fe y en perseverancia. Y a instancia de Sájarov y Archo fue que se fundaron las primeras bibliotecas aquí en Domínguez. Y un lugar muy importante en mi infancia y parte de la adolescencia fue la biblioteca Sarmiento, y la figura más importante ahí era una bibliotecaria que era la señora Olga. Y al lado está todavía el salón de actos. Había mucho teatro y además nacieron acá muchas personalidades importantes de teatro. Había mesas redondas, se llamaban, y veníamos con nuestros padres. Y acá estuvo José Martí y Rafael Alberti. Había cine y no había restricción para ninguna edad para venir a ver las películas. O sea, podía venir toda la familia. Nos arreglábamos porque era una salida importante.
papá era ingeniero agrónomo, nació en Esmirna en 1889. A los 13 años abandonó su casa por instigación honesta y maravillosa de su abuelo, que dijo: vos no te quedás en ese rayo y tenés que ser una persona moderna. Y lo despachó desde Esmirna hasta Mikve Israel, en Israel. En Mikve fue uno de los mejores alumnos de su promoción y gana la beca de la institución que es la Alliance Israélite Universelle para ir a estudiar agronomía a París. Y se gradúa de ingeniero agrónomo en el Instituto Nacional Agronómico en 1908. Y en 1920-21 llega a la Escuela de la Alliance una propuesta seria de reclutar ingenieros jóvenes para la Argentina. Mi padre llega a la Argentina en 1922 con un contrato por 4 años como inspector general de colonias. ¿Cuál era el objetivo? Los judíos que inmigraron desde el Weser en adelante eran o pequeños artesanos o gente con una instrucción muy limitada a nivel agrícola, y el esfuerzo de la producción era desesperante. A esto se suma una situación argentina en que no hay comunicaciones, no hay medios, no hay esto, no hay lo otro. Era muy importante encontrar caminos para mejorar la condición productiva, los efectos de que esta gente pudiera tener un desarrollo. Y llega a la colonia y necesita comunicarse con los colonos. ¿En qué idioma va a hablar con el colono? Mi papá dice: vamos a hablar en hebreo. La Shona Kodesh. Prohibido hablar hebreo coloquialmente. Mi viejo se desesperó, porque español no hablaban, francés no hablaban, hebreo no querían hablar. En medio de esa desesperación y el fracaso de su trabajo, debemos recordar que mi papá es un sefaradí nato. Hasta la última de sus células es sefaradí. Y en 3 meses mi papá hablaba yiddish y pudo comunicarse con los colonos. Muy cerca de Villa Domínguez, a apenas 9 kilómetros, se encuentra la colonia Carmel. La colonia Carmel, cuyo nombre recuerda a una de las hijas del coronel Goldsmith, a Víctor Goldsmith, que fue uno de los funcionarios del barón de Hirsch, en su visita acá a la zona de colonias, a la colonia Clara, que tenía como centro administrativo la estación Domínguez. Los colonos quisieron homenajear a los nuevos colonos dándole el nombre a 3 colonias que todavía se las recordaba como líneas, entonces dándole el nombre de las 3 hijas mujeres del coronel Goldsmith en agradecimiento a su visita. Por eso es que aparecen en las listas de colonias de la Jewish Colonization la colonia Carmel, colonia Aida y colonia Rachel o Rachel, que es muy recordada por los escritos de Alberto Gershunov. Todo lo que sé sobre la historia de mi abuelo, Samuel Duhovne, que llegó como maestro a Colonia Carmel en 1900, Colonia Carmel al lado de Villa Domínguez, se lo debo a mi padre. No conocí a mi abuelo porque después de haber durante mucho tiempo formulado una pregunta con una especie de deshacimiento, de curiosidad intelectual, ¿qué les parece a ustedes? ¿El suicidio es coraje o cobardía? Terminó considerando que el suicidio era coraje y se suicidó 10 años antes de mi nacimiento. Bueno, mi abuelo sabía, por supuesto, hebreo, arameo, yiddish, pero además alemán y sánscrito. Y yo siempre me pregunté para qué le habrá servido a este pobre hombre el sánscrito en las colonias. En Colonia Carmel no era de la más urgente utilidad. Mi padre me contaba entonces, y hay papeles escritos, que al llegar tuvo que aprender español. No sé dónde, en qué escuela en Buenos Aires le enseñaron español para que ya pudiera en este lugar desolado, perdido de Colonia Carmel empezar a dar sus clases en español y en la escuela judía. Y una de sus grandes misiones que le explicaron apenas llegó, tenía que enseñar en la escuela judía, en la escuela argentina, y enseñar historia argentina, era un gran admirador de Sarmiento.
y además era ateo, no enseñaba en la escuela judía las cosas como se debe. Con sus alumnos salía por los caminos a mirar en la arena donde había agujeritos, porque ahí ponían los huevos las langostas y había que arrancar empaladas. Entonces, aparte de la escuela judía o argentina, lo mismo daba, era sacar a paladas la arena donde estaban los huevitos de las langostas, para evitar el momento atroz en el que llegaba la plaga y todo lo que habían plantado, los jardincitos que plantaba mi abuelo con sus alumnos, desaparecían en un minuto y toda la gente salía con latas y con sábanas, pero era una guerra perdida de antemano. En Villa Domínguez estaba ya armado el Museo de la Colonización y fue probablemente uno de los momentos más fuertes de mi vida, cuando en el museo me muestran algo que yo no había visto, un pupitre con un Maguen David, un pupitre tallado en madera. Era la primera vez que en esta familia había algo que se relacionara con la religión judía. Este Maguen David me impresionó porque nunca en mi casa hubo ningún símbolo que tuviera que ver con la tradición. Y decía pupitre de Colonia Carmel, es como decir, esto existió. Y me mandaron con un auto a Colonia Carmel, donde ya no hay nada. Entonces me acerqué a esta especie de tapera pintada de un triste amarillo y la toqué, estaba tibiecita, calentita por el sol, porque en ese lugar había nacido mi padre y en ese lugar había luchado por adaptarse a este país que le parecía tan inmenso y tan inhóspito, mi pobre abuelo Samuel Duhovne, que no se adaptó nunca al tamaño de la pampa. La abrazan dos bravos ríos, Paraná y el Uruguay. La pucha, qué lindo digo, nacer en mi litoral. Llegate hasta mi Entre Ríos, que todo es una canción. Canta el monte, canta el río, canta el bronce, canta el sol. Siendo el origen de mi abuelo y de la familia de mi abuelo y mi familia paterna, judíos húngaros, él llega a la Argentina como católico y como rumano. Así que la familia estuvo un poco dividida entre la rama, digamos, cristiana, que inició mi abuelo, y la rama judía, que se mantuvo, digamos, fiel a la religión y viviendo en Buenos Aires. Pude así conocer detalles y historias, anécdotas, muchas de ellas muy terribles y muy trágicas, de la familia Béquez, que ocurrieron en Europa, aquí, en Hungría, y durante la Segunda Guerra. Quizá en todo ese drama se explica un poco el por qué ocultar y por qué, bueno, suavizar esa memoria de alguna manera. Mi preferencia por pintar paisajes está ligada a toda mi propia historia personal y familiar también. La ciudad de Concordia, cuando yo era chico, era una ciudad con un entorno paisajístico muy marcado, muy hermoso por otra parte. El ambiente litoraleño, ribereño, siempre me motivó y me cautivó. De algún modo es la parte de mi obra que más se ha difundido y mucha gente me conoce por los paisajes. Empezamos temprano con las estrellas. Los dos perritos, Simpson y Schmendy, que empezaron a ladrar, estaba amaneciendo. Caballito empezó a tirar el cabresto. Me levanté, ensillé la morocha, me preparé unos amargos. Tomé unos cuantos mates y busqué dónde estaba el este. Una vez que encontré el este, empecé a ponerme las filacterias, los tefilín. Recité las oraciones que me acuerdo, porque algunas me olvidé, pero sé que todas eran para agradecer estas mañanas tan lindas, para agradecer lo que la naturaleza me da. Soy simplemente un tropero. ¿Cómo llegué a ser tropero, arriero? ¿Qué sé yo? Los misterios
Como yo no servía mucho para estudiar porque no asimilaba mucho lo que me decían, empecé a llevar tropa, unos borregos para allá, unos terneros para el otro campo. En la colonia me decían catzop. Catzop me parece que quiere decir bruto o grandote bruto. Sí, deben ser las dos cosas. Porque el cuerpo se me hizo grande, porque tengo pocas vueltas y pocas pulgas. Me enojo bastante seguido, así que tengo que trabajar solo, porque cuando estoy en equipo, más de uno ha tenido problemas conmigo y yo no quiero generar problemas. Así que me dedico a arriar vaca. Ahora voy a levantar al resto de la gente. Voy a aprovechar con la fresca, mientras tomo unos mates, a carnear. La gente sabe que cuando hacemos tropa, el que carnea soy yo y carneo rigurosamente como me enseñaron, de acuerdo a la matanza ritual, que el animal no sube. Y guay de que alguien se retobe, porque si alguno se retoba, los talerazos de Yaya el tropero son reconocidos en la colonia. Y no solo los talerazos, porque aunque yo no los use, esta la llevo como para mostrar. Pero saben que si es necesario usarla, la voy a desenfundar cuando la vaya a usar. Así que en general me respetan mucho. Seguramente vamos a parar la tropa porque el día sábado descansa el hombre, descansa la bestia y es día de descanso. Y entre Berl y yo vamos a tomar un vino. Y Berl dice que él toma un vino y se transforma en otro hombre que también tiene sed. Y seguramente va a tomar para el otro hombre y yo voy a hacer lo mismo. Y vamos a tomar unos cuantos vinos y vamos a cantar las viejas canciones que sabemos. Vamos a cantar el Dejado Di como podamos, desentonando, pero vamos a recibir a la novia sábado como un judío debe hacerlo. Se le asignaba 75 u 80 hectáreas a cada colono, pero para que no estén viviendo sobre cada sus 85 o 70 hectáreas, o sea, desparramados, le daban 4 hectáreas más a cada uno de ellos para que formen su casa, digamos, el molino, el agua y unos caballitos que pueden tener, una quinta, ¿no? Y un vecino hacía lo mismo. Entonces se formaba una pequeña aldeíta, digamos, de 10 familias, 12 familias, ¿no? Y bueno, ahí se empezaba a formar la parte, primeramente la parte de educación. Se traían maestros y moré también, moré había, ¿no? Que enseñaban tanto yiddish como castellano. La JCA, la Jewish, creó un conjunto de escuelas y necesitó la llegada de maestros para enseñar a sus alumnos. Entonces solicitó a la Alianza Israelita Universal el envío de estos maestros de Medio Oriente o de Marruecos que hablasen castellano, hispanoparlantes, para poder enseñar a los hijos de los colonos que no entendían absolutamente nada de castellano. Al principio hubo una muy mala administración. Tenían directores que estaban ubicados en Buenos Aires y administradores que estaban ubicados en las colonias, que eran los que tenían contacto directo, los administradores, con los colonos. Muy bajos salarios, ellos pensaban que iban a cobrar más, estaban absolutamente desolados, viviendo en el campo, casi en la nada, habiendo estudiado en París y habiendo vivido en París o en zonas muy habitadas del Mediterráneo. Por eso me pareció interesante traer un texto de un inspector del año 1895 que dice lo siguiente: este maestro desde el primer día ha impartido la enseñanza en la lengua española. Los alumnos de segundo grado hablan siempre en español. El señor profesor Savage explica la historia nacional y me he sentido vivamente halagado con las opiniones y referencias de estos niños extranjeros acerca de nuestros acontecimientos históricos culminantes y nuestros hombres
eminentes. En esta escuela destinada a la población escolar extranjera, costeada por la empresa colonizadora judía, se nacionaliza la enseñanza y se instruye a los niños para incorporar a la obra del progreso argentino. Y en realidad se refiere a dos tipos de escuelas o dos colectividades que vivían en ese momento. Una, los judíos, y por otro lado, los alemanes del Volga. ¿Dónde se junta o dónde se toca el alemán del Volga con el judío? Precisamente en el idioma. El alemán del Volga, el dialecto alemán del Volga o Volga-Deutsche, tiene una raíz muy parecida al yiddish. Y es tan parecido que mis abuelos, cuando necesitaban ir a hacer alguna compra a alguna ciudad o algún pueblo, decía que provengo de una comunidad de 300 habitantes donde no había absolutamente nada, no había caminos, no había comunicación, tenían que hacer 15 o 20 kilómetros en carro hasta María Grande. Y allí en María Grande se habían afincado muchos comerciantes judíos. Entonces mis abuelos se sentían como en casa yendo a María Grande, Einkaufen, decíamos, a hacer las compras. ¿Por qué? Porque no había barrera cultural. Ellos con los judíos se entendían y hablaban prácticamente el mismo idioma y eran felices. Ruso de nacionalidad, pero que ha pedido su carta de ciudadanía. Tiene 6 años de práctica en las escuelas israelitas de nuestro país. Posee con toda perfección el idioma y tiene una preparación suficiente para enseñar con ventaja en las escuelas rurales. Conceptúa la escuela del señor Enflon como una de las mejores que sostiene la ICA en el departamento de Villaguay. Que hacia fines de la década del 20 la ICA decide suspender la ayuda económica a las escuelas del interior y especialmente obviamente van a sufrir las decenas de escuelas de Entre Ríos. En esta sala hablamos de escolaridad, de producción, de cooperativismo, de cultura. Cuando esos inmigrantes judíos se radicaron en la colonia Santa Isabel, lo primero que le pidieron a la empresa del barón Hirsch fue, en forma contundente, queremos una escuela, no queremos que nuestros hijos pierdan continuidad en la educación. Entonces la respuesta de la empresa, de los representantes de la empresa, fue casi lógica y les expresaron, la mitad del sueldo la pagamos nosotros, el resto les corresponde a ustedes. Y esas escuelitas en el campo entrerriano comenzaron así a funcionar. Bueno, mi madre me llevaba en un viejo tren rural, me llevaba en la panza hasta que nací. Y después de nacido y chico me llevaba junto con ella, que era maestra, la Morá, así le decían en las colonias, fue maestra en Clara, así que mi infancia pasó en la casa de Jones Sieberman. Fui un niño que aprendí a hablar el castellano mientras oía la música del yiddish, me crié sabiendo que todas las cosas tienen distintos nombres. Me he criado en las colonias, después me casé con mujer judía, así que mis hijos, conforme a la ley, son judíos. Familias de inmigrantes que llegaban primero a las colonias y que veían fracasar sus cosechas, comenzaron a abandonar a estas colonias e instalarse cerca de la estación de ferrocarril, dando lugar o comienzo al el Domínguez como pueblo. Y también volvían a sus profesiones habituales, porque hay que tener en cuenta de que el barón de Hirsch prácticamente no trajo agricultores. Muchos de los inmigrantes que llegaron para las colonias anteriormente en sus lugares de origen eran artesanos. Y una de las profesiones que más se recuerdan aquí en familiares en la localidad son la cantidad de sastrerías o los sastres del pueblo. Decía Nicolás Rapoport que no es concebible un casamiento sin música. Y así como la función crea el órgano, la necesidad filarmónica creó en la colonia los músicos. En realidad no había más que un violinista, llamémoslo así, quien con loable entusiasmo rascaba con frenesí las cuerdas desafinadas de su instrumento.
la cabeza inclinada, acariciando con la mejilla barbada la caja, no solo se oía, sino también se deleitaba, absorbía los ritmos de las tijeras y otras músicas. Se llamó Clara y el pueblo Villa Clara, en nombre de la esposa del varón Mauricio de Hirsch, que fue su obra filantrópica la que recuperó tantas familias que estaban penando en Rusia. En este museo se pueden apreciar piezas de la vida diaria, en otro espacio herramientas de trabajo, libros, cada una de las colectividades que fue aportando para quedar reflejado la historia de este pueblo y alrededores. Imagínense ustedes sin tener conocimiento y sin ser labrador. Imagínense dos bueyes adelante en un campo duro, tener que enterrar esa reja y poderla mantener con los brazos. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. El trabajo del campo, la verdad, que hay cosas muy pesadas. Ya cuando el deschalar maíz era un trabajo pesado, el desgranar, dar vuelta esta manija y ponerle el maíz ahí, yo me acuerdo, una lata cada uno, pero hasta que se llenaba la lata, estábamos ansiosos por ver el maíz arriba. Los judíos inventaron a trabajar las tierras. Gracias a los judíos supo haber un grano de arroz, de maíz. Y es verdad que sin mi abuela, ¿qué nos hacía? Los manjares más lindos, se amasaba el pan, pero diariamente. Eso, eran familias numerosas, un amasijo no era tan, había que hacerlo abundante para poder llegar a esto. Yo hago comidas judías porque me casé con un señor que es judío, Carlos Ecker, y bueno, fui aprendiendo a cocinar las comidas típicas e integrándome a la comunidad. Aprendí a hacer strudel, niches, vareneke, pescado, todo lo que más se vende y hago para vender a la comunidad judía y a la no comunidad judía, porque gusta aparte a gente que no es judía. ¿Ves? Que la masa tiene que quedar transparente, no sé si podés ver ahí vos. Me llaman la mejor estrudulera de Basavilbaso. Porque Basavilbaso tenía en esos años, en el año 30 y pico, 40, ¿no? Era el 60% de la población de Basavilbaso. Había 3.500 judíos en Baso, más o menos, ¿no? Éramos mayoría de judíos. Y hoy habemos el 1% más o menos de la ciudad. Soy nacido y malcriado acá en la zona. Y hoy mi último trabajo que estoy haciendo es estar acá cuidando nuestras raíces. Porque lo que tenemos acá, las raíces nuestras, están acá. Lo que hicieron Basavilbaso, que gracias a ellos estamos nosotros. Entonces yo me siento, dentro de todo, no sé si orgulloso, pero sí satisfecho y contento de poder estar cuidándolo a ellos hoy. No sé hasta cuándo, pero mientras yo esté, ténganlo seguro que ellos van a estar tranquilos. Yo en el campo he vivido momentos lindos, amargos, como todo. Más triste fue lo que pasó en épocas anteriores de nuestros antecesores. Fue la familia que fueron degollados y prendidos fuego en el año 19, en la línea 26, familia Arkusin Maskin,
que ahí fueron, que mataron 6 personas. Y por eso, acá en el cementerio van a encontrar, en esa época, dentro de donde estaban las mujeres, que haya un hombre sepultado, porque fue una cosa muy especial, los pusieron todos juntos. Las betulares eran las chicas vírgenes, entonces se les ponía todas una al lado de la otra, o sea, en una línea especial que se le dio. Porque las que ejercían la prostitución, como hubo en esa época, porque hubo proxenetas por todos lados, no le permitían ingresar al cementerio. Había un cementerio en Rosario, que hay un cementerio de las proxenetas. Entra este señor al ejército, llega a sargento ayudante. Cuando muere este señor le permite, la colectividad le permite ponerle el busto, cosa que es muy raro porque en el único cementerio, me juego que en el único cementerio del mundo que haya un busto, es acá. En una oportunidad tuvo un accidente Brodowski con su estanciera que tenía y llegó asustado adelante del Scheuchert y le dijo: estoy loco, no sé, tuve el accidente y se me presentó la imagen de la Gil. Y le dice el Scheuchert: bueno, ojalá siga habiendo locos como vos para que se pueda mantener esto. Esto era cuando se estaba haciendo el oficio y se conversaba, entonces en yiddish decían Schwag y si no, Schaf still. Entonces golpeaban ahí, para que se calle. Nuestra presencia hoy de esta generación es gracias al barón Mauricio de Hirsch, quien mediante su obra se pudo realizar que en nuestro caso hayan venido nuestros abuelos y bisabuelos a estas tierras de Entre Ríos. Vinieron a la zona de San Salvador, más específicamente a la zona de Colonia López, que es donde se instalaron nuestros abuelos y bisabuelos, en el cual con mucho esfuerzo y con muchas ganas y con una fuerza importante de desarrollarse y de crecer, todo esto se lo transmitieron a sus hijos. Uno de esos hijos es nuestro padre, quien con esta tenacidad fue desarrollando así acá en la zona, y es así que se instala el primer molino arrocero. Este año, en el 2015, la empresa va a cumplir 50 años desde aquel momento, y nuestros orígenes son siempre lo que nos marcan un poco el aprendizaje de la historia y de la religión, que siempre se sigue adelante y que siempre se llega a destino. Bueno, mi nombre es Marisol Tepliski, soy la morada de la Escuela Hebrea Barón de Hirsch de San Salvador, Entre Ríos. Estoy a cargo del Yule del 2008. Tengo actualmente 11 alumnos entre GAN y escuela primaria. Tengo nenes que vienen de matrimonios mixtos. Los chicos vienen, que son talmidim, son alumnos, vienen a la escuela hebrea 2 veces por semana y hay un grupito de 3 veces por semana. La mayoría de los chicos son de matrimonios mixtos, entonces para nosotros todavía es más importante el que vengan y el que tengan ganas de venir. Tenemos muchísimos conocidos que sí están viviendo en otras ciudades, que el destino los ha llevado, pero todos en algún momento siempre vuelven a sus raíces porque bueno, ese amor que se tiene por el lugar donde se nació, a pesar de poder vivir en otras ciudades, siempre los hace regresar a su origen. Y estoy de nuevo en mi tierra. Digo de nuevo porque me fui a los 25 años, cuando yo era joven, por supuesto, cuando amaba la tierra, cuando amaba este lugar. Y ahora que estoy narrando esa historia, me acuerdo que mi mamá me decía que a mí y a mi hermano, si nos hacen un análisis de sangre,
en vez de glóbulos salían araditos, caballitos y montones de cosas. Y siempre me recuerdo de esto y quizá mi mamá tenía razón. Me gustaba arar la tierra, sentir el aroma húmedo de la tierra. Me gustaba cuando entrábamos con la cosechadora Maciarri a un trigal, sentir ese aroma a trigo, a yuyo molido. Coseché trigo, hombré bolsa, pero lo hacía con amor. Muchos han venido acá justamente para poder educar a sus hijos y bueno, seguir trabajando el campo. Así que yo creo que un poco fue eso, también un poco a la vida no comunitaria, porque Villaguay no era comunidad judía, y bueno, pueblos como Dominga y Clara, en el cual eran netamente judíos, en el cual era raro. Yo te voy a contar una anécdota. Mi papá cuando llega a Concordia, yo era muy pequeño, tenía 12, 13 años, y yo pensé que eran todos paisanos como en Clara. Y bueno, Villaguay era eso, era justamente venir a un lugar no paisano y poder un poco estar en comunión y aprender a vivir, lógicamente, en un lugar que no era netamente judío, ¿no? Pues la mayoría han venido de Clara, de Domínguez, algunos de Santa Fe, algunos como yo de Buenos Aires, pero la comunidad hoy tiene alrededor de 50 familias, en el cual casi todos están asociados, donde hay una vida intensa judía dentro de todo. La verdad, no nos podemos quejar, podemos educar a nuestros hijos dentro de lo que es las tradiciones del judaísmo, podemos festejar todas las grandes fiestas y bueno, y también se ha formado como un centro cultural. Realmente nuestra comunidad es un centro cultural abierto a todos, no solamente a los judíos. Estamos aquí en Con Esencia compartiendo a través de LT27 M1580 lo mejor de la música judía. Por supuesto, la historia de la colonización siempre estuvo en el tapete de nuestro programa. Pero también no podemos olvidarnos de las colonias del siglo XX. Que son las de 1907 en adelante. Colonia López y Berro. López y Berro, Hermoso y Curvelo, Palmar, Yatay, y Ubajay. Y los pueblos, porque los pueblos, no los olvidemos, fueron preexistentes. Hoy por hoy tenemos 12 comunidades judías organizadas. La diferencia es que hoy por hoy tienen más cantidad de comunidades judías organizadas en el río. Lo que había llevado al Cholo Gaitán por esos pagos, ni él se acordaba. Criado como bola sin manija, llevado por los vientos como el cardo ruso. Nunca sabía ni dónde iba a pasar la noche, ni dónde iba a amanecer. Cuerpeándole siempre al hambre, llega un pago desconocido para él, donde la gente era distinta. En lugar de ser los gauchos que había conocido, los tapes que había recorrido, se encuentra con unos paisanos que eran gringos y raros. Pero más que nada eran raros porque tenían costumbres distintas. Y bueno, el Cholo empezó a frecuentarlos y como él era ducho en los trabajos de campo, cuando había que clavar un poste lo llamaban. Él se presentaba como siempre, Cholo Gaitán, para servirle, para lo que guste mandar, como era su forma de hablar. Cholo, ¿no nos enseñarías cómo se hace para tirar la línea de alambre que nos sale torcido? ¿Cómo no? Cholo, queremos domar unos potros y no tenemos ni idea cómo se hace. Le preguntaban, ¿cuánto te debo? El Cholo llevaba la mano al sombrero y decía, y lo que guste, total, es una gauchada nomás. Pero los gringos siempre le pagaban, y no solo le pagaban, sino que se aparecían con una torta de miel, se aparecían con un frasco de pepinos, alguna mujer después de los trabajos le llevaba inclusive unos pedazos de pescado que él nunca había probado. Por fin podía llenar la panza, no solo con lo que le daban, sino con lo que trabajaba. Y cuando él decía, ¿y por qué esto? Es una mitzvah. ¿Qué? Dicen tantas palabras que no entiendo, una más que no voy a entender, es una mitzvah, qué sé yo lo que será esto para los rusos, desgraciados. Hasta que de repente los ojos de una moza lo atraparon. Y esta moza no era nada más y nada menos que Mercedes, una chica que ya trabajaba con los rusos tanto tiempo que hasta hablaba el idioma ese de ellos. El Cholo no tuvo más remedio que empezar a ir a lo de Don David, donde trabajaba esta Mercedes, que era como de la familia ahí.
Y bueno, cuando llegaba un día viernes era el día que la podía ver. Y el cholo llegaba con su chambergo, dejátelo, dice, porque hoy es fiesta, y era fiesta el sábado, y se ponían a cantar en un idioma que yo no entendía. Y les digo, escúchame, cada vez que yo hago algún trabajo, ustedes me dan algo y me dicen, es una mitzvah. ¿Me podés explicar qué cuerno quiere decir mitzvah? Bueno, mirá, una mitzvah es como una buena acción que uno tiene que hacer. Ah, una gauchada. No, no es como la gauchada. ¿Y en qué se diferencia? Mirá, dice, la mitzvah es obligatoria, la gauchada es voluntaria. Y ya salió el paisano tranquilo, sin saber bien qué diferencia había entre mitzvah y gauchada. Llega el momento de que van a ser el hijo del cholo. ¿A quién se recurría en esa época? Y recurre a la señora de don David, que era una mujer grande, que había tenido unos cuantos hijos. Viene ella para ser de partera. Y bueno, la cosa parece que venía media complicada. Si se quedaba sin su mujer, si se quedaba sin su posible hijo, qué vida iba a tener. Hasta que por fin sale la señora de don David y dice, Cholito, Mercedes está bien, sos padre de un varón. Ah, la flauta, Mercedes está bien, sos padre de un varón, toda la alegría inundó el corazón del criollo. Que supongo que le vas a poner Cholito Gaitán como vos. Y el cholo entonces le dice, no, ¿sabe algo, don David? No le voy a poner Cholito, le voy a poner David, y no me lo agradezca, porque es una mitzvah. ¿Qué significa para mí ser un gaucho judío? Es haber mamado la tradición de lo que aprendieron los viejos nuestros acá y de seguir siendo judío, no negar lo que soy judío. Nunca lo negué. Me gusta la vestimenta, sí, pero porque me he juntado con gente criolla, alemana, y me gusta, lo he mamado, lo he vivido en el campo, he trabajado en el campo. Por eso uso la pilcha que uso. Muchas familias quisieron que sus hijos se superen a través del estudio, fueron a las ciudades. Mucha gente, por razones de edad, enfermedad, se trasladaron a las poblaciones más cercanas. Pero la colonización continuó. Muchos decidimos quedarnos y seguir lo que iniciaron nuestros padres y nuestros abuelos, y lo seguimos haciendo hasta este momento. Y hoy estoy trabajando, que un poco no es usual. Somos 3 generaciones que estamos juntos, yo, el hijo y un nieto, en la cual nos encanta lo que hacemos, a veces sí es redituable o no, pero porque es un negocio en el cual el campo tiene sus ventajas y tiene sus sinsabores, porque es un negocio sin techo, muchas veces la lluvia, la piedra, la tormenta, siempre tenemos, pero cuando esto pasa y se remonta a lo real, volvemos a seguir trabajando y cosechamos con satisfacción, y así se va formando la vida de todos nosotros. Seguimos trabajando los mismos campos con el mismo entusiasmo y con un arraigo tremendo a esta zona a la que estamos encariñados y la que consideramos nuestra querencia. La colonización judía, como algunos creen, no es pasado, sigue siendo presente, y esto que ustedes están viendo es una realidad que se repite en muchos casos. Y bueno, yo me estoy despidiendo para decirle muchas gracias y por dejarme presentar a los gauchos y a los judíos de mi pueblo, porque cuando salgo por ahí a veces me dicen, ustedes son todos judíos en Clara, y nos incluyen a nosotros, y qué orgullo. No es porque quiero ser gringo, no es porque quiero ser judío, porque quiero ser blanco, sino porque me enorgullece que hablen de nuestros judíos. Aquí está mi casa, aquí he nacido, a orillas de este río yo crecí. Aquí están mi infancia y mis amigos. No existe
otra tierra para mí. No existe otra tierra para mí. אשר על שפת הים כאן החברים איתם גדלתי ואין לי שום מקום אחר בעולם כאן ביתי פה אני שיחקתי בשפלה אשר על גב ההר כאן מן הבאר שתיתי מים ושתלתי דשא במדבר Mi casa, este es el río, su murmullo canta una razón. Caminé 1000 tierras y te digo, solo aquí es feliz mi corazón. Aquí yo canté tantas canciones, cuántas de ellas fueron para vos. Tierra mía, quiero que me envuelvas y que viva en mi piel tu calor. No la dejé, aquí es donde yo nací y mis hijos crecerán en libertad. Aquí construí mi hogar criando mis raíces y después de tanto andar te quiero cantar. Aquí construí mi hogar criando mis raíces y después de tanto andar te quiero cantar. No la dejé, aquí es donde yo nací y mis hijos